En septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, proclamó el estado de guerra, suspendió la Constitución y disolvió las Cortes. Así comenzó una dictadura de corte autoritario paternalista que se prolongaría durante casi 7 años. Políticos e intelectuales del régimen emprendieron entonces la construcción de un nuevo modelo de mujer española, atendiendo a las transformaciones sociales que se estaban produciendo y al creciente protagonismo que ellas demandaban. Sobre la mujer durante la dictadura iniciada hace ahora 100 años, vamos a hablar con la editora de un libro de reciente publicación. Pero antes saludamos a Juan Aguirre, nuestro guía en esta sección de Eusko Ikaskuntza. ¿Qué tal, Gabón, Juan? Gabón, Eva, la editora de este libro, primero digamos que el título del libro es Mujeres, Género y Nación en la dictadura de Primo de Rivera y su editora. Es un libro colectivo en el que participan diferentes autoras y autores, y su editora es nuestra invitada de hoy, Teresa Ortega López, catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada, especialista en historia social, política y cultural del siglo XX y especialmente desde el punto de vista de las mujeres y del género. Bueno, ha escrito bastantes obras sobre feminismos y antifeminismos, sobre estudios sobre la mujer y el género, campesinas en la historia del siglo XX, etcétera. Vamos a charlar con ella un momento. Buenas noches, Teresa. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bien, la dictadura de Primo de Rivera, como ha dicho Eva, instaurada hace 100 años mediante un golpe de Estado, pero que se presentó con un discurso regenerador y virilizante. De hecho, en el manifiesto, en la proclama de Primo de Rivera, decía que era un movimiento de hombres. Decía. Pero esto sucedía en un momento en que toda Europa los vientos soplaban a favor de una mayor igualdad entre hombres y mujeres. Teresa, ¿cómo se justificaba esa reacción que aparentemente suena como anacrónica? Sí, bueno, cuando en septiembre de 1923 Miguel Primo de Rivera dio el golpe de Estado e impuso una dictadura de 6 años, tenemos que tener en cuenta que hasta hoy los argumentos que se han empleado para explicar este acontecimiento hacen referencia a clave tanto nacional como internacional. En clave nacional se suele aludir a la crisis del sistema de la restauración que se inició con el desastre del 98, se hace alusión también al deterioro del orden social causado por el avance de la oposición política a través de las organizaciones sindicales y políticas de izquierda, la oposición nacionalista, las formaciones de signo antimonárquico, es decir, las formaciones republicanas que ya también existían en España, y también se aluden a las derrotas militares que estaba sufriendo España en aquellas fechas, como por ejemplo el desastre de Anual. Y en clave internacional tendríamos que tener en cuenta pues el impacto de la revolución bolchevique de 1917. Aquí en España ese impacto dio lugar al trienio bolchevique de 1918-1920, que hace alusión a una serie de oleadas huelguísticas, tanto en el campo como en la ciudad, en la industria. Hay que hacer referencia también al impacto de la Primera Guerra Mundial o al ascenso de los fascismos que estaban ya ocurriendo en Europa, y el ejemplo más claro era la llegada de Benito Mussolini a Italia en 1922. Pero muy pocas veces se ha aludido a la polémica feminista como un factor que también explicó aquel golpe de Estado. Una polémica feminista que para muchos era una muestra del declive moral que estaba sufriendo España desde hacía tiempo. Hay que decir que en 1923 ya existía en España, y especialmente en el entorno de la Iglesia Católica y en las culturas políticas conservadoras, una clara malquerencia hacia el feminismo como movimiento social y hacia la igualdad como una reivindicación política. Y para estas culturas conservadoras, esta Iglesia Católica pues consideraban que tanto el feminismo como la reclamación de la igualdad pues estaban trayendo consigo un desequilibrio en las relaciones de género, y al mismo tiempo estaba provocando ese desorden moral que para muchos era pues una auténtica catástrofe. Ese miedo a la diferenciación que suponía, ¿no?, la diferenciación entre los géneros y la pérdida de privilegios por parte de los hombres hicieron que el golpe de Estado de Primo de Rivera buscara hacer frente a un doble problema. Por una parte, la inestabilidad de las relaciones de género, y por otra parte, la crisis de masculinidad nacional que a ojos del dictador de Primo de Rivera pues provocaba fundamentalmente una feminización de los varones, y esto suponía pues algo contra natura.
Por tanto, para Primo de Rivera había que enderezar aquella situación, porque si no se hacía, si se daba vuelos al feminismo, España iba camino de la depravación moral, de la degradación de las costumbres, iba a provocar el afeminamiento masculino y la masculinización femenina. El objetivo del régimen de Primo de Rivera fue, por tanto, salvaguardar una masculinidad que se consideraba en peligro. Pero todo esto dentro de un proyecto de nacionalización de las masas, es decir, de creación de ciudadanos conforme a la ideología del régimen. ¿De qué manera planificaron esta operación? La dictadura de Primo de Rivera se presentó como un proyecto reformista y autoritario al mismo tiempo, y con él se quiso corregir lo que para la dictadura y para el propio general era un clima de relajación, un clima de creciente sensualidad, de dominio de los bajos instintos. Y a través de leyes represivas, el régimen de Primo de Rivera fabricó los mecanismos que vio necesarios para cumplir el papel de guardián de la moralidad pública. Esas leyes represivas iban destinadas tanto a hombres como a mujeres. En lo que se refiere a los hombres, la dictadura pretendió rescatar a la masculinidad del caos. Para ello, el régimen de Primo de Rivera reivindicó en su discurso la importancia del sentimiento religioso para disciplinar sus instintos, pero esta importancia de la religión como freno de las pasiones masculinas, tal y como rezaba en el segundo punto del decálogo de la Unión Patriótica, ese partido creado por el primo-riverismo, no eximía al poder político de formular políticas gubernamentales para, de un lado, limpiar y restaurar la moral y aminorar la inmoralidad de las costumbres, y por otro lado la restitución de la masculinidad nacional que se situaba en el centro de un proyecto patriarcal y heterosexual. Y por lo que respecta a las mujeres, como parte de su proyecto reformista, autoritario y de nacionalización de las masas, el general procedió a la incorporación sexual de las mujeres a la política. Para Primo, las mujeres debían participar en la construcción nacional en calidad de esposa y de madre. Es decir, el régimen abrió para las mujeres espacios de participación política inexistentes hasta ese momento, pero esta incorporación fue concebida como una prolongación de su papel en el ámbito doméstico, es decir, una especie de maternidad social volcada a la construcción nacional. Y en esos mismos años, Teresa, Europa sale de una guerra devastadora, la Primera Guerra Mundial, en la que España, como sabemos, no participó, y asiste en esos momentos, en estos años 20, al nacimiento de un nuevo tipo de mujer, las modernas se les llama, no solo por su aspecto físico, ¿no? En fin, ya sabemos, el pelo corto, los pantalones, etcétera, hemos hablado de esto en este espacio hace no mucho, sino sobre todo quizá por sus aspiraciones, ¿no? Para realizarse en lo educativo, lo laboral, lo político, un nuevo tipo de mujer. Esto sucedía en Europa, pero ¿qué incidencia tuvo este movimiento en España? Bien, tenemos que tener en cuenta que desde la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX surgieron voces de mujeres en nuestro país que conectaban con el sufragio liberal y con el feminismo socialista y librepensador que estaba desarrollándose tanto en Europa como en Estados Unidos. Y entre esas voces de mujeres, esas mujeres españolas, debemos destacar el caso de Concepción Arenal, de Emilia Pardo Bazán, de Teresa Claramunt, de María Concepción Jiménez de Flaquer o de Matilde Padrós, entre otras, que se van a convertir en las pioneras del feminismo español y en esas primeras mujeres modernas. Estas voces individuales que surgieron a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, posteriormente se concretaron en asociaciones de mujeres muy plurales que hablaban precisamente de esas diferencias políticas y sociales que existían entre hombres y mujeres. Y ahí tenemos que mencionar la Asociación Nacional de Mujeres, fundada por María Espinosa de los Monteros en 1918, y en la que también estuvieron presentes figuras como Clara Campoamor, Victoria Kent, María de Maeztu, y era una asociación que conjugaba tanto el feminismo social como político. También tenemos que mencionar la Unión de Mujeres de España, que estaba vinculada al socialismo y que fue fundado en Madrid en 1919 por Lily Rose de Cabrera o María Alejárraga, y en la que también estuvieron figuras como Carmen de Burgos o Magda Donato. O Liceo, un club femenino fundado en 1926 al que acudían mujeres intelectuales, artistas y profesionales como Zenobia Camprubí, Victoria Kent, de nuevo Clara Campoamor o Matilde Huici.
Todo esto, evidentemente, se unía a otros proyectos como la creación en 1915 de la Residencia de Señoritas de Madrid, creada por María de Maeztu, cuyo fin era fomentar el acceso de las mujeres a la universidad tras el fin del decreto de 1910 que prohibía la llegada de las mujeres a la enseñanza superior. Todos estos proyectos, estas asociaciones, estas voces femeninas se convirtieron en un elemento fundamental para reivindicar la emancipación de las mujeres, el derecho a la educación, derechos políticos como el voto y la participación en la vida política y también reformar los códigos penales, el Código Civil, que se había convertido pues, en un instrumento para garantizar la subordinación de las mujeres, especialmente de las mujeres casadas, porque establecía que estas mujeres casadas eran las eternas menores de edad. Para justificar la relegación social de la mujer, muchos intelectuales no se limitaron a invocar los mandatos de la religión y los deberes de la moral tradicional, sino que recurrieron a la autoridad de la ciencia. ¿Por dónde discurrían estos argumentos supuestamente científicos? El avance del feminismo y del discurso igualitario provocó que se fuera conformando en España un discurso antifeminista que contó con defensores provenientes de ámbitos muy diversos, desde la religión, desde la ciencia, desde la intelectualidad y también desde la propia política. Desde estos ámbitos y especialmente desde la ciencia y el mundo intelectual, se elaboraron en aquellos años nuevas explicaciones y argumentaciones que justificaban el por qué las mujeres no podían tener las mismas funciones, las mismas responsabilidades que los hombres, tanto en el ámbito de lo público como de lo político. Las explicaciones que aludían a la inferioridad de las mujeres ya no tenían sentido tras la experiencia que había supuesto la Primera Guerra Mundial, donde las mujeres demostraron que podían ocuparse de cualquier tipo de actividad y realizarla también como las que venían realizando los hombres. Era, por tanto, necesario buscar nuevas explicaciones sólidas y provenientes de espacios que difícilmente rebatieran pues esa incapacidad de las mujeres la realización de determinadas actividades. Y el pensamiento científico e intelectual se convirtió entonces en una pieza clave en la legitimación de la subordinación de género en España y en las sociedades occidentales modernas. También son los años, Teresa, en los que se produce el gran boom, la gran consolidación del cine, todavía mudo, el cine de los años 20, ¿verdad? Consolidación como recreo de masas, pero también como un vehículo para elaborar y para difundir nuevos modelos de feminidad. Y es muy interesante descubrir en el libro, hay un artículo dedicado a este tema, cómo las estrellas del cine se presentaban aquí como mujeres modernas, pero a la vez muy conservadores que defendían los valores más clásicos y de hecho pues con unos discursos bastante contradictorios entre lo que proyectaban como estrellas de cine y luego en las entrevistas cómo se manifestaban como perfectas amas de casa, etcétera. Esto es una cosa bastante curiosa y que me ha llamado la atención la lectura del libro. Sí. Sí, efectivamente, en los años 20 pues vieron progresivamente la consolidación del cine en España convirtiéndose en el ocio de las masas. En este contexto de abrumador éxito del cine, el general Primo de Rivera se interesó por él y lo consideró como una magnífica herramienta de propaganda política. De hecho, ahora comenzó el rodaje de documentales, de reportajes, en los que se destacaba la riqueza de las regiones españolas, su éxito militar en Marruecos, los éxitos de las exposiciones de Barcelona y Sevilla en 1929 y la labor efectuada por su gobierno. Y junto con estos reportajes, pues también se llevó a cabo un cine comercial donde las mujeres protagonistas fueron presentadas por la década como modernas. Hay que advertir, no obstante, que en la España de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, este modelo de mujer moderna o nueva mujer tuvo un alcance muy limitado socialmente y generó en la misma medida fascinación por su modernidad, pero también rechazo precisamente por ese carácter moderno que presentaban estas mujeres, por su independencia sentimental y económica. Pero el régimen, al margen de aquella polémica, utilizó la imagen de estas actrices dentro de un discurso esencialista sobre la feminidad española, con una erotización de sus cuerpos como símbolo de la nación. Un recurso repetido en esos años y que hay que destacar cómo por parte del régimen empezó a mostrar un especial interés por el lugar de nacimiento de las actrices como origen de su españolidad.
En este sentido se destacaba la madrileña Carmen Rubio, la valenciana Amparito Calvet, la madrileñísima Carmen Biancé, con orígenes andaluces, o también, por ejemplo, a Imperio Argentina, que a pesar de haber nacido en Argentina, pues se destacaba sus orígenes andaluces, o también Concha Piquer, que siempre pues destacaba su amor, ¿no?, por su tierra valenciana, mostraba ese amor por las costumbres, por el amor por la patrona de Valencia, la Virgen de los Desamparados, o su amor por la paella. Hubo otras actrices de gran popularidad internacional, como Raquel Meller, de quien se quiso destacar siempre el ser un referente de la cultura española fuera de nuestras fronteras y también de su racialidad muy marcada y orientalizada. Para la dictadura, Raquel Meller, aun siendo una mujer moderna y cosmopolita, encarnaba la autenticidad de Andalucía y de la mujer española, es decir, encarnaba la eterna y auténtica España. Y en un sentido muy parecido podemos señalar lo que ocurrió con Elisa Ruiz Romero, la Romerito, a la que se presentó como la mujer castiza por sus rasgos físicos que denotaban sus orígenes andaluces, su sencillez, su simpatía, su gracia. Para resumir, la dictadura proyectó a través de estas actrices un concepto de identidad femenina que pasaba por presentar a las mujeres como guardianas de la esencia racial, mujeres guardianas de las tradiciones y de las costumbres, y mujeres guardianas del espíritu religioso y patriótico. La dictadura abrió la puerta a la participación de mujeres en la vida política, tanto a nivel local, en los ayuntamientos, como en la Asamblea Nacional Consultiva a partir de 1927, y también en el Somatén, la milicia nacional primo-riverista. ¿Qué supuso esta experiencia, entonces claramente pionera? Como he indicado antes, para la dictadura de Primo de Rivera las mujeres eran las guardianas de las esencias patrias, religiosas, espirituales, y fue así que el primorriverismo quiso darle protagonismo en el espacio público y político, y en este sentido, en el marco municipal, aprobó el Estatuto Municipal del 8 de marzo de 1924, que otorgaba el voto activo y pasivo a las mujeres mayores de 23 años, incluso se podían ser elegidas si eran mayores de 25 años, elegidas como concejal. Y este estatuto abrió el paso a las primeras alcaldesas que tuvimos en España, a las tenientes de alcalde y concejales en los municipios españoles. Y en el marco nacional, el Real Decreto de 12 de septiembre de 1927, en su artículo 15, se indicaba que las mujeres podían formar parte de la Asamblea Nacional, creada durante la dictadura de Primo de Rivera, y por el Real Decreto de 6 de febrero de 1928, también se establecía la presencia de las mujeres en los actos solemnes del Somatén, esa milicia, peculiar milicia nacional, ese cuerpo armado policial que estaba destinado al control de la sociedad civil. La presencia de las mujeres en el espacio político, en el espacio público, a través de estas medidas, fue un aprendizaje de gran importancia, y aunque el régimen quiso que esa presencia y esa actuación fuera, tal y como he dicho antes, una prolongación de su papel doméstico, lo cierto es que fue aquella experiencia una oportunidad fundamental para las mujeres, porque desde estos espacios comenzaron a plantear mejoras hacia las mujeres en todos los espacios, tanto en el trabajo, en la educación, en la política, y sobre todo fue una experiencia a tener muy en cuenta de cara a la etapa histórica que vino a continuación, que fue la Segunda República Española. Uh-huh. Bueno, pues una época de cuyo inicio se cumplen ahora 100 años. Este libro pues recuerda concretamente las cuestiones relacionadas con la presencia de las mujeres en esta dictadura de Primo de Rivera. Juan, ¿nos recuerdas el título de este libro, que ya nos decías que era un libro coral, obra de diferentes autoras y autores? Efectivamente, y un libro que, como bien dices, es muy clarificador sobre cuál es la situación de la mujer hace ahora justo 100 años. Es un libro coral, es un libro de diferentes autoras y autores, entre ellas quien es además editora del libro, Teresa Ortega López, que hoy nos ha atendido. Se titula Mujeres, Género y Nación en la dictadura de Primo de Rivera y está en la editorial Silex. Teresa Ortega, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo. Un saludo y gracias a vosotros.